Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Vamos a hablar un poquito acerca del tema de mantenimiento que tenemos para el día de hoy, el cual, bueno, establece una de las características principales para poder estar operando con esto de la movilidad, es trabajar con cables de alimentación. En el caso muy particular para el caso de las labs utilizaremos y veremos el día de hoy un poquito acerca de lo que es un cargador para laptop y qué características tiene y cómo es que nosotros podemos determinar si funciona o no funciona o qué podríamos hacer en el caso de que necesitáramos una revisión. Para empezar bien, utilizaremos o veremos que un cargador es un accesorio que tenemos que utilizar en la computadora que tiene la finalidad de que estemos nosotros alimentando la computadora, la batería, y que ésta pueda estar funcionando por un tiempo mucho más amplio. Generalmente nosotros, al estarlo utilizando, tengan en cuenta que en algún punto este puede llegar a dañarse, y que el mismo desgaste haga que pues en algún punto también pueda generar o pueda tener problemas y tengamos que accesar o comprar otro si llegara a ser necesario. Una vez que nosotros tenemos esa corriente, bueno, pues hacemos la conversión de una corriente alterna a una corriente directa, tomando en cuenta que nosotros podemos hacer que el cargador esté conectado a 110, 115 voltios y que nos permita a nosotros introducir solamente 12, 19, 16, dependiendo de obviamente las características que este cargador pueda tener, y que nos pueda permitir a nosotros alimentarlo mediante corriente directa. Una parte positiva y una parte negativa para poder hacer que nuestro equipo pueda estar almacenando la energía necesaria para estar trabajando. En algún punto, bueno, pues estas baterías y estos cargadores, si no funcionan como tiene que ser, pues pueden provocar que nuestro equipo pueda dejar de funcionar como tendría que ser, o pueda tener unas situaciones muchísimo de trabajo más lento y que el procesador o la memoria generen problemas para poder estar realizando las actividades que les corresponde. En este caso, bueno, pues cómo podemos o qué consideraciones tendríamos que tener para el cargador. Uno de ellos, el conector, la orilla, el conector que nosotros le conocemos, pues es la parte que nos va a permitir a nosotros determinar cómo es que este está funcionando. Generalmente, bueno, los conectores, recuerden, tienen un tipo de entrada muy especial y muy característica que tiene que concordar con lo que es la entrada para la computadora, y obviamente este tiene que coincidir, tiene que tener el mismo tamaño para que el puerto de la energía pues pueda estar operando muchísimo más tiempo. Si en algún punto este conector es descuidado o no se trabaja con él de forma adecuada, se dobla, se mete y se saca sin ninguna consideración, o llegamos a tener problemas, pues este puede provocar en algún punto que la corriente no llegue a la batería como tendría que ser. Otro punto que tenemos que tener es tener muy en cuenta es el voltaje y los amperios con los que se está trabajando. Para la mayoría, o si no es que el 100% de los cargadores, normalmente en la parte inferior tienen velocidades de carga y de amperaje que nosotros vamos a estar considerando para tenerlo. En este caso siempre existe una cantidad de corriente de entrada y una cantidad de corriente para la salida, que tendremos que ir verificando y que tendremos que estar ubicando para que este pueda funcionar lo mejor posible. Con respecto a esto, pensemos en que cada uno de estos voltios que vamos a estar utilizando también tienen que coincidir con un amperaje. Al tener el voltaje y el amperaje necesario, bueno, pues nosotros podemos determinar cuántos watts son los que se están utilizando. Para esto hay una forma de determinarlo muy sencillo, que es utilizando la cantidad que tengamos marcado en nuestro cargador como voltaje de salida, lo multiplicamos por el amperaje y tendremos la cantidad de watts con los que está trabajando. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un cargador de 18.5 voltios y tiene un 3.5 de amperaje, al multiplicarlo me está diciendo que está trabajando con 65 watts en lo que vendría siendo la batería con lo cual está trabajando. Tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando o cuando tenemos en algún punto que intercambiar o hacer que este cargador pueda funcionar de otra forma. Este es un ejemplo para lo que es mi cargador. Por aquí les estoy colocando, tengo 19.5 voltios y está trabajando a 6.9 amperios. En este caso, este cargador tiene y dice aquí que está trabajando sobre 135 watts.
y esa es obviamente la cantidad que me está generando a partir de la multiplicación de 19.5 por 6.9 amperios, y eso para nosotros representa, bueno, pues la cantidad de corriente que al final de cuentas la batería está almacenando por cada uno de estos segundos, que nos va a permitir obviamente que le pueda estar dando funcionamiento. No sé si recuerdan que, bueno, en algún punto llegamos a hacer un ejercicio precisamente con mi computadora en donde tratamos de conectar uno de sus cargadores a ella para que pudiera funcionar, y recordarán que, bueno, pues sí cargaba, pero pues marcaba error de que no correspondía a los watts, y esto pues obviamente puede en algún punto tener muchas repercusiones. Como tal, si es una una cantidad de watts inferior, pues cargará, aunque no podrá realizar a lo mejor las funciones tan rápido como sea necesario. Imaginen, para esto tenemos una pantalla de esas viejitas en donde hay poca luz y obviamente la imagen se ve mucho más reducida, y esforzamos obviamente que estos aparatos estén trabajando. Si nos pasamos de corriente, pues lo que podemos hacer es que la batería en algún punto se queme, porque pues está recibiendo más watts de lo que tendría que tener o de lo que tendría que poder estar recibiendo. Es como si lo pasáramos de corriente y obviamente quisiéramos que trabajara. La computadora o el aparato como tal no va a poder consumir la cantidad de watts que necesita o que tú le estás metiendo, y por lo tanto al pasarla de corriente pues sí puede llegar a hacer que ésta se llegue a quemar. El punto no es que se llegue a quemar quizás el cargador o la fuente o el receptor de la fuente que tenemos en la lab, sino que podemos hacer que toda la computadora pudiera llegar a tener desperfectos en cuanto a cómo está trabajando o si se llegara a quemar. Por eso les decía yo, hay dos formas de identificar estos watts de entrada. Si yo le pongo más watts de los que recibe, pues se quema. Si yo le pongo menos, pues obviamente no alcanza, y en algún punto, bueno, pues también la tarjeta podría llegar a tener algún desperfecto. Entonces lo más recomendable siempre es verificar qué es lo que necesitamos hacer para poder hacer un cambio. Si tú tienes la posibilidad de identificar un cargador, primero checa la marca y el modelo. Eso te va a permitir a ti obviamente tener un rango de ir eliminando cargadores que no te son compatibles. También hay que checar el tipo de conector, y para eso cada uno de ellos, aunque todos son iguales, todos tienen una característica diferente entre los milímetros de todo el cargador y los milímetros internos para lo que vendría siendo el punto de conexión que tiene cada uno de estos cargadores, recordando que si hablamos de corriente directa hay siempre un positivo y un negativo para cada uno de estos cargadores. Por el otro lado tenemos un voltaje y un amperaje, que es parte de lo que ahorita estábamos hablando. Todos y cada uno de los cargadores tienen que tener una cantidad de voltios de entrada y una cantidad de amperaje de entrada para que nos determine cuántos watts son los que va a estar trabajando, y cada uno de ellos tiene una cantidad directa que nos va a estar determinando cuántos tendríamos que estar utilizando. En el caso muy particular de un cargador normal, bueno, pues lo que tendremos que hacer en su momento para poder estar utilizando un multímetro es conectar el multímetro en corriente continua, y poder estar utilizando las puntas, tanto la negra como la roja, para determinar cuál es el voltaje que nosotros tenemos y cuál es el amperaje que nosotros tenemos, y nos va a determinar cuántos watts le van a estar llegando a la máquina en algún punto. Esta parte de la punta, bueno, pues siempre hay que tener mucho cuidado, y si tienes la posibilidad de saber exactamente cuánto mide esta punta, pues es lo mejor y lo más recomendable, ya que todas, aunque se parezcan, en algún punto, bueno, pues si tú le metes a un cargador o a un conector una punta que es más grande, pues obviamente forzas la conexión y forzas la entrada, que va a ser después que cuando le quieras meter la conexión que tiene que ser esta, pues ya esté un poquito más abierta, y que pues tu cargador esté un poquito haciendo falso contacto. Si tú pones una punta más delgada, pues obviamente vas a expandir lo que es la entrada, y la punta que es la que recibe el voltaje, pues en algún punto puedes llegar a romperla. Entonces hay que tener mucho cuidado con los tamaños que le estamos colocando a cada una de estas puntas para meter información. Como tal, bueno, tenemos una actividad. Quiero que busquen 4 cargadores de los que puedan ustedes tener ahí, vecinos, amigos, alguien que tengas, y quiero que realicen esta operación para determinar cuántos watts están recibiendo cada una de las máquinas. Es solamente una comprobación bien sencilla. Necesito que le tomen una foto a esta parte de la entrada y que me puedan ustedes calcular si los watts de entrada corresponden a los que tenemos en la etiqueta. Por el otro lado,
La segunda actividad que les voy a pedir es que, bueno, a uno de los cargadores puedan hacer la revisión para determinar utilizando un multímetro cuántos watts son los que está recibiendo y cómo hacer la medición en cuanto a las puntas. Obviamente la parte negra el positivo, la parte de afuera el negativo, la parte interna el positivo, y determinar si este voltaje realmente coincide con el que ustedes le están introduciendo o el que estamos obteniendo del cargador. Esas van a ser sus dos actividades que tendremos que realizar en cuanto a mantenimiento de equipos de cómputo. Cualquier cosa, ya saben, un mensaje para poderles dar seguimiento a la práctica que tienen que realizar. Gracias.